Bueno, señores y señoras, buenas noches, bienvenidos. Una mesa realmente con mucha gente, populosa, porque muy interesante quienes tenemos. Tenemos un ex embajador, un político que sabe muchísimo de esto, básicamente de política internacional, pero además fue embajador en los Estados Unidos, como es Eduardo Amadeo. Él estuvo en el 2002, ¿no? 2002-2003. Estaba Bush como presidente. Además, Leandro Morgenfeld es analista internacional y es muy interesante escucharlo porque tiene una mirada de todo lo que está pasando allí y va a intentar darnos una explicación. Vamos a hablar un poco de lo que todo el mundo está hablando, porque además tenemos la suerte que por fin algo ocurre a las 12:30, 1 menos cuarto de la mañana y no nos impacta. Siempre Argentina juega 11:30 y no te deja nadie del otro lado. Por fin un programa de actualidad y de política con las elecciones de Estados Unidos definiéndose por penales. Por penales. Además Aldo habla de economía y bueno, y el resto de los muchachos, bienvenido. Además está Berenstein, Sergio Berenstein, que ya está en línea. Pero ¿quién arranca? Están por Skype, ¿no? ¿Quién me da el primer título? Primero quiero decir que hay sorpresa. Podemos ver los resultados parciales que están en este momento. Son electores. ¿Vos me estás cargando? ¿Ya están 130, Trump? Sí, 130. ¿Está en 130? Y no está contado Florida, que está cabeza a cabeza, que es el estado donde hay más expectativa. ¿Cuánto hay? ¿Cuántos electores tiene Florida? ¿Quién me ayuda? Florida tiene 29. Es de los oscilantes el que más electores reparte. Estaba muy parejito y por ahora se está inclinando para él. Veo que lo que acaban de pintar de rojo Carolina del Norte, que hasta hace un ratito estaba pintado de azul, que es el segundo estado de los más peleados, que reparte 15 electores, que ahora está pintadito de rojo. Ya lo pintaron, y Ohio, perdóname, ¿cómo lo van pintando de rojo? Bueno, si está rojo fuerte, que ya es seguro para los republicanos, para Donald Trump, y si está pintado de azul es para los demócratas, y si está pintado de celestito, pero una pregunta, ventaja. ¿te lo van pintando cuando ya está definida la cosa o te lo van pintando según los datos que van llegando? Van cargando los datos, pero no está el 100%. Si está el 100% ya lo pintan del color que queda, ¿sí? Si hay una proyección, por ejemplo, en la Florida ya contaron más del 90% de los votos, pero eso es una diferencia muy finita de menos de 1%, entonces está inclinado. Hay que esperar, pero ese es clave, estos ¿no? datos Esa pelota... están tirando una bomba neutrónica en Estados Unidos y en el resto del mundo. Escuchen ese dato. Florida, a esta hora no la esperaba, de ninguna manera, ¿no? Se definió la famosa elección Bush-Al Gore en la Corte Suprema. Por malas razones. Está bien, hubo después sospecha, pero se definió por menos de 1000 votos. Y se judicializó. Tardó varias semanas, terminó la Corte Suprema dándole por 538 votos. Votaron 12 millones de personas, ni una elección de un centro de estudiantes de una universidad. Eso pasa en Santa Fe, no puede definirse. Pero además, ¿quién gobernaba ese estado? Lo gobernaba Jeb Bush, que era el hermano del candidato a presidente. Escúchame, Hubo muchas Leandro, denuncias de fraude. a esta hora vos decís, si abro la mesa y voy a Berenstein, que está allá. A esta hora vos decís que es batacazo. Por lo que estás viendo es bomba atómica. Por ahora, vos te por excita ahora. por jugarte plata. No, Te excita. A vos te excita por jugarte plata. No, Yo te pero banqué, yo te viste con medio vos con estás la conduciendo. nariz así. ¿Quién esperaba esto hasta ahora? No, hasta ahora nadie. Yo lo que antes de empezar el programa yo pensaba en esa imagen, ¿no? En la cara de Trump. Y yo quiero imaginarme qué debe estar pasando por la cabeza de este hombre, que era el más odiado cuando arrancó la campaña, le decían payaso, y está a 5 minutos de ser presidente de la República. ¿Qué puede estar pasando por su cabeza en este momento viendo ese número? 130 arriba de Hillary Clinton. Para entender algo, chicos. Tiene 4 whiskies arriba, Para- pero te lo garanteo Y vamos a ver, para Sí. entenderlo y abran todos, Eduardo, todos. Estoy viendo ir ustedes como si fuese un televidente. Ustedes ven 130, en el medio 270, dice, para ganar y 97. 270 es el número mágico. El que llegue, A el 270. primero de los dos, que llegue a 270, listo, se terminó. Se terminó, ¿no? Bueno, No, hay como que es un ver. colegio electoral, Puede ver. cambiar de podría algún voto. suceder que hubiera Claro. lo que se llaman delegados no comprometidos. Claro. Y que algunos dijeran, si esto va cabeza a cabeza, yo a este tipo no lo voto ni loco, como sucede en alguna parte del Partido Republicano. Pero hasta ahora viene rompiendo todas las apuestas. Eso que quede claro, es indirecta la elección y los electores son los que finalmente deciden. Por eso es que él dijo, puedo llegar a no aceptar el resultado, porque alguna de las hipótesis era,
saca más votos, pero menos congresales. Claro. Cosa que ha sucedido Se le dan en vuelta. muchas partes y se le dan vuelta. Y esto Escuchame es, una cosa. Eduardo, ¿por qué? Porque cada estado federal gana el que saca mitad más uno, no se reparten los votos, se lleva todo. Bueno, Por muchachos, eso pasó tenemos... en el 2000, Sí. perdóname, Al Gore, no solo de la polémica por la Florida, sacó 550.000 votos más que Bush y ganó porque sumaba más electores. Pasó pocas veces, pero pasó por este reparto no proporcional. El Señores, que gana se queda con todo. Les quiero decir esto, quédense porque tenemos 11 y 20 de la noche, esta mesa que es un lujo, recién está arrancando, tenemos 1 hora y pico más para charlar, es un hecho histórico también que estemos acá en televisión, esto queda grabado, porque estamos acá viendo una elección que es apasionante, una elección que puede ser rupturista, que puede dar un cisne negro, que es que gane Trump, y estamos acá, charlando en vivo con mucha gente viéndonos del otro lado. Pero vamos a Bernstein. Bernstein está en Estados Unidos. Sergio, yo no sé si preguntarte, si arrancar diciéndote, ¿estás de verdad sorprendido? ¿Te esperabas esto? Dejemos las bromas de lado y pongámonos a hablar en serio, porque estás ahí, es un lujo tenerte allá vos, además. ¿Esperabas esto, Sergio? Ale, mira, las diferencias eran muy escuetas, entre 2 y 4% daban la mayoría de los sondeos, y la verdad que todavía estoy mirando, mientras hablo contigo, el colegio electoral, y hay estados críticos que todavía la verdad que no sabemos qué va a pasar, aún con Florida en manos de los republicanos, incluso Carolina del Norte, y hasta Ohio. Te diría que hay otros estados como Pensilvania, Michigan, y algún otro que pueden ir para el lado demócrata. Sergio, ¿no? disculpame, ¿no? Da un poquito más de retorno a Sergio en el piso. Vamos a empezar a suponer que los demócratas pierden Florida. Sí. ¿De qué se agarrarían? Dicen, bueno, listo, perdimos la batalla de Florida, pero ahora tenemos que concentrarnos en ganar. ¿En qué estado les equilibraría un poquito el desastre de perder Florida? Mira, supongamos que Carolina del Norte también va para el lado republicano. Sí. Hay 3 estados más, que son Pensilvania, muy importante, Ohio, Michigan y Minnesota, Sí. que pueden hacer la diferencia. Y luego hay que esperar lo que ocurre en otros estados que están votando todavía, entre ellos Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México. En esos estados la votación va a cerrar dentro de aproximadamente 1 hora y media. Pero Así que hay gente que está mirando lo que pasa ahora y está yendo a votar. A todo esto, tus colegas, no sé de dónde vos estás ahí trabajando, los analistas, los periodistas, los llamados que te suenan en tu teléfono o los WhatsApp que recibís allá, ¿se miran como diciendo, esta no la vimos? ¿O podía pasar lo que a esta hora está pasando? 130, no sé qué está actualizó ahora, Lean, acá en este momento. 130, 97 es lo que marca. A ver, ¿qué dicen ahí, la comidilla? Hay obviamente sorpresa. En la tarde de hoy tuve oportunidad de comunicarme con algunos colegas de ambas campañas y había en general una sensación de que la elección iba a ser un poquito menos competitiva. De hecho, la jefa de la campaña de Donald Trump ya le estaba pasando factura al partido, que no lo habían apoyado, que había tenido resistencias importantes del establishment republicano, un poco como ya lavándose las manos de un resultado que a partir de algunos analistas era juzgado como negativo. Yo lo que te propongo, Ale, no saquemos conclusiones. Es una elección efectivamente muy pareja. Aún perdiendo Florida, los demócratas pueden dar la vuelta. Hay que esperar, obviamente, lo que ocurra con estados críticos en el medio oeste y en el oeste, ¿no? Bueno, te abro con la mesa acá. Está Amadeo, están los muchachos, nuestros colegas, está Totoyán también, no sé, Eduardo King para Sergio. Sí. Sergio, estoy leyendo... Abrazo grande para todos. Igualmente, viejo. Estoy leyendo el New York Times, que está haciendo un análisis muy fino. Le está dando 274 a 263 a favor de Hillary. Pero lo más notable es cómo se cayó Hillary desde las predicciones. Ahora están, si pudiera mostrarles venía así, hizo así, con respecto a lo predicho. Por lo tanto, ahí es donde nos estamos acercando a un final
cabeza a cabeza. Claro, porque en ¿Cómo las predicís predicciones hablaban de Hillary con 320 electores Efectivamente. y ahora está en 270 y pico. Como 274. Por eso. decía 80% a 20 antes Claro. de empezar a contar los votos y ahora Sí, los porcentajes de triunfo de Hillary ponen Claro. 58 a Pero ¿cómo, 42. pero, Vamos a pero tener- ¿cómo por predicen? cien. ¿Pero con qué con las modelo lo encuestas, predicen? con las Boca encuestas. de Con lo que se va Claro. viendo hasta ahora también, con lo que se va viendo hasta ahora. O sea, Igual la ponen a Hillary arriba ganando. Los sí, del sí, New York Times. están ella en el mejor de los casos 274 y Trump en el mejor de los casos 263. O sea, eso es lo que importa, Hillary ¿no? ganando por 4 arriba del número mágico. Efectivamente. ¿Qué 4 dice New York Times? ¿A quién electores. apoyó? Los- ¿Apoyó a- Ale. Sí. Acá, Gil. Es tan cierto lo que dice Eduardo que estamos viendo, por ejemplo, una pelea increíble en un estado que se llama New Hampshire, que tiene cuatro delegados a colegio electoral nada más, que es precisamente la diferencia que puede llegar a obtener Hillary respecto de Trump. Entonces, la verdad que estamos frente a una elección histórica desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la competitividad que mostró Trump, o si ustedes quieren, el hecho de que Hillary, probablemente a diferencia de lo que pasaba con algunos sondeos, terminó siendo una candidata mucho menos competitiva en distritos donde parecía que había conseguido una ventaja. Incluso el presidente Obama hizo campaña muy activa para ella en las últimas horas, yendo justamente a estos estados oscilantes, y aparentemente su presencia no hizo demasiado una diferencia, por lo menos a partir de los indicios que tenemos hasta ahora. Acá los Sergio. chicos te van Che, Sergio, te hago una pregunta. Ahora vamos a seguir. ¿Vos te acordás que el lío con Florida tenía que ver con la pobre calidad de las máquinas que perforaban los votos, etcétera, etcétera? Si estamos otra vez en un cierre cabeza a cabeza, ¿se escucha algo de que todos esos problemas técnicos fueron solucionados u otra vez volvemos a tener problemas? No, en esa oportunidad todavía había tarjetas perforadas, tipo la del PRODE, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora votan con unas máquinas, en algunos casos fueron controversiales, hubo varias denuncias de máquinas que funcionaron mal, en algunos condados se extendió la hora de votación precisamente por denuncias de mal funcionamiento de las máquinas, pero no creo que haya la misma controversia. El que intentó litigar esta tarde fue Donald Trump, sobre todo en Nevada, donde hubo denuncias de que algunas máquinas funcionaban mal, pero el juez electoral negó esa posibilidad y la elección continuó sin ningún inconveniente. Así que yo diría demasiado pronto para saber la diferencia. Si no, yo no tengo mal dato acá, son casi 200.000 votos a favor de Donald Trump en Florida, que es un número bastante relevante, ¿no? Acá está Sergio, Edison. no, yo me tomo acá Sergio Edis hoy, de lo que vos decías, en prudencia, no sacar conclusiones todavía, porque ninguna conclusión aún es independiente. O sea, todas las conclusiones, me parece, los análisis que se hacen, las proyecciones dentro mismo de Estados Unidos, son de un partido o del otro. Acá las proyecciones que presenta Amadeo son del New York Times, 274, 263, nosotros estamos con un atrasado 130-97. Pero bueno, New York Times no es que es independiente, que no ha fijado posición en la elección. De hecho, Eddie, todos los diarios más importantes de Estados Unidos han fijado posiciones, es una tradición de este país, y la gran mayoría en realidad se expresaron a favor de Hillary y sobre todo en contra de Donald Trump, ¿no? Por eso él hizo una denuncia bastante singular. Él dijo que la elección estaba fraguada, que era fraudulenta por el sistema de votación, por el rol de los medios de comunicación, y la verdad que fue muy en ese sentido directo. Nos hizo acordar a algún expresidente argentino en ese sentido, pero fue muy agresivo con algunos medios, que de hecho, y siendo lo más objetivo posible, viendo la tele en los últimos días, la verdad que la cobertura no fue demasiado pareja, digamos, equidistante. Había claro favoritismo a favor de uno u otro. Por ejemplo, Fox fue muy claramente a favor de Trump, y CNN, por poner un ejemplo, algunas otras cadenas, CNBC, claramente a favor de Hillary, ¿no? Va cambiando, perdón Eduardo, va cambiando momento a momento. Por ejemplo, yo estoy siguiéndolo a través de la página Infobae, está Clinton 104, Trump 129 electores. Se van cambiando según la página. ¿Qué tenés vos allá? Bueno, yo estoy ahora siguiendo CNN, porque digo, si tengo que tomar la prueba ácida a favor de Hillary, esta es una fuente obviamente muy sólida a favor de los demócratas, y efectivamente hasta ahora votos ya definidos, estados que están cerrados, hay una diferencia de 128 a 97 a favor de Trump, pero insisto que es un número por ahora poco significativo.
teniendo en cuenta que faltan, para darles una idea, los votos de California. California tiene un número enorme de delegados al colegio electoral. Se descuenta que van a ir para Hillary, ya con eso Hillary ya lleva, con estos datos, casi 30... 55 electores, ¿no? California tiene 55 electores. Sí, claro. ¿Y California, a qué hora entran los datos de California? Porque tiene otro horario. Tardísimo. Son 4 horas de diferencia, así que van a seguir votando. Sergio, ¿te puedo dar unos datos económicos del mundo? Los mercados a futuro o de futuro en los Estados Unidos están en rojo furioso ante la posibilidad de que gane Trump con estos números. El dólar está cayendo muy fuerte. El yen, que es una moneda refugio, se aprecia fuertemente. Es así, el mercado, en los últimos días... al mercado no le gusta Trump, ese es como resumen, ¿no? No, claro, en los últimos días, Edu, acordate que el mercado recuperó muchísimo a partir de la decisión del FBI de no presentar cargos en contra de Hillary por el escándalo de Pence. Ayer, sobre todo, fue un día muy positivo para los mercados. Y esta novedad obviamente impacta negativamente, sobre todo teniendo en cuenta las características de Donald Trump. Si lleva adelante lo que él prometió en la campaña, va a ser un presidente muy proteccionista, y esto afecta, por ejemplo, a China, a India, a nuestros socios comerciales, y genera también disrupción en los flujos financieros. Si es que en efecto Donald Trump trata de cerrar la economía, esto va a generar inflación. Digamos, hay una cantidad de enigmas que se generan a partir de esto, suponiendo que él va a hacer como presidente lo que prometió en la campaña. Recordemos que hemos conocido en Argentina, en Perú, en muchos casos, presidentes que dicen una cosa en la campaña y hacen lo contrario. Por supuesto. Chávez, por ejemplo. Tato, última, y después lo liberamos un ratito a Sergio y nos quedamos en la mesa. Aprovecharlo a Sergio para que nos cuente cuál es el clima que se vive ahí, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país donde el voto es optativo, si viste mucha gente votando, si está la gente movilizada, cómo se sigue una campaña en Estados Unidos de esta magnitud, ¿no? Bueno, la verdad que obviamente es un país muy singular, enorme, donde es difícil hablar de Estados Unidos. Hay muchos países dentro de este país. Mucha gente ya votó. Recordemos que hay votos que se pueden hacer casi un mes y medio antes de la elección, por correo o yendo en persona a lugares designados para votar. Hay que decir, ¿no? Sobre todo las minorías estuvieron muy movilizadas, los latinos, los negros, grupos de mujeres, teniendo en cuenta sobre todo las controversias en torno a la figura de Donald Trump. Pero también es cierto que Trump generó un fenómeno en sí mismo de gente no vinculada directamente al Partido Republicano que se involucró en el proceso electoral simplemente como apoyo a su figura. Parece mentira, pero él se convirtió en un fenómeno en sí mismo, más allá, digamos, del votante tradicional republicano, generando algo que muchos analistas empiezan a ver como un fenómeno que trasciende la elección. Aún perdiendo Trump, me parece que ha generado un movimiento inesperado y con consecuencias también imprevisibles. Bueno, escúchame, Sergio, ¿te podemos llamar en unos minutos? Vamos y venimos con vos, por favor, porque esto va cambiando y además vamos a tener el lujo de poder, no sé si no vamos a dar el final, pero sí dar una tendencia ya importante cuando este programa esté terminando dentro de una hora y media. Abrazo, Sergito. Abrazo grande, Ale. Chau, querido. Bueno, nos quedamos acá. Van conociendo nuevos datos. Primero que New York Times ya pronostica que tiene más posibilidades de ganar Trump que Hillary Clinton. Algunos de los estados que recién mencionaba Bernstein. Michigan, que era un estado que tendría a estar para ya vuelvo con vos en eso. Ayúdame con... O sea, se están dando vueltas, están la cuando hablamos por última vez, daba a favor de Clinton 58 a 42. En este momento da 57 a 43 a favor de Trump. Bueno, y Florida, las probabilidades de que triunfe, no es voto electoral, estos son las probabilidades de que triunfe. La Florida es casi irreversible. Estamos hablando de 92% de... Está bien, pero Florida estamos hablando del 92% escrutado y ya la diferencia es 49-2 a 47-4. Ya es irreversible. Y además otro dato, en Florida, alguien que conocemos bastante acá, Marco Rubio, que era el precandidato a presidente, que fue el que eligió Paul Singer y le puso toda la plata para que le gane la interna a Trump, después fue por menos para revalidar su banca. Es una de las bancas que los demócratas aspiraban a arrebatarle a los republicanos porque dijeron, vamos a hacer, hace 2 semanas estaban diciendo, no solo ganamos, sino que vamos a recuperar el control de la Cámara de Representantes, que hoy la tienen, la Cámara de Senadores, que hoy la tienen los republicanos, y vamos a achicar la diferencia en la Cámara de Representantes. Lo que comentan, hoy las dos cámaras quedan en manos de los republicanos. En Florida lo que comentan es que el voto
latino-cubano está castigando al gobierno de Obama por el acuerdo con Cuba. Ah, mirá vos. Por eso votan Trump. Y acá no votan Hillary demócrata. Trump fue el único Pero en precandidato California va a venir el castigo del voto mexicano. Bueno, Claro, por eso, bueno, claro. hay que ver, pero la clave en Florida es el voto Yo creo que cubano que maneja el estado de la Florida. Para que lo entendamos nosotros Bueno, acá, es así. la polarización que se está dando en Estados Unidos tiene que ver con una supuesta corporación política sospechada de corrupción, sospechada de no manejar bien las cosas, sospechada de tener más discurso que políticas activas hacia la inclusión de los pobres, los latinos, y un representante de la antipolítica absoluta. O sea, alguien que no fue ni concejal, no estuvo ni en una cooperativa, ni en un consorcio. No, y se la pasa hablando mal de los políticos. No fue ni el La base de su no estuvo ni en el discurso es hablar consorcio de mal un los edificio, políticos. Trump. ¿No? O sea, nunca tuvo un cargo electivo en ningún lado. Hay una cosa que tiene que ver con que los dos representan de algún modo una sola realidad. O sea, no hay dos realidades, no hay dos mundos en Estados Unidos. Hay un solo mundo que se lo está tratando de polarizar de dos maneras distintas. Una, los demócratas, después de la gestión Obama, que no han resuelto una cantidad de problemas, y esa no resolución de los problemas es Trump diciendo hagamos muro, matemos a tal, matemos a cual. O sea, los dos están hablando del mismo mundo. Ahora, estas cuestiones en la polarización de la elección son tramposas las dos, porque Trump tiene el respaldo de un partido político que tiene mucha potencia en Estados Unidos. No tiene el respaldo. Bueno, arrancó, es el candidato del Partido Republicano. Lo que dicen es que usó al Partido Republicano para llegar a la presidencia ganando la elección interna. Es el candidato del Partido Yo les puedo Republicano. proponer algo, estamos en vivo y nos está viendo mucha gente en toda Argentina. Está mostrando casas de pueblos, de campos, en toda Argentina. Pensemos eso. Quiero avisarles que sería muy interesante, ya tenemos a Piñanelli acá, tenemos a un economista como De Pablo, tenemos a gente de muchísima valía política como Amadeo, tenemos un analista. Señores, casi 3 puntos. Hay una página, es realclearpolitics.com, es una muy buena página. La refresco cada 20 segundos. Está Trump 49,4 contra Clinton 46,6. Como dijo Tato, esto empieza a despegarse. Ojo, porque tal vez tengamos que empezar a hablar en esta noche. Igual falta mucho. No digo que esté definido, pero empecemos a pensar la posibilidad de un mundo con Trump. Vamos a tirar una posibilidad, una en 1 millón, una en menos de 1 millón. No, menos de 1 millón. Bueno, pero vamos a tirar una posibilidad. ¿Qué pasa? Porque, ¿qué hacemos nosotros si Malcorra y Macri apoyó abiertamente a Hillary Clinton? ¿Qué hacemos ahora? ¿Damos vuelta en el aire? Trae un tecito al profe. ¿Damos vuelta en el aire? ¿Qué hacemos? No, bueno, por un lado está eso. El gobierno argentino, claramente, Macri y Malcorra públicamente dijeron que apoyaban a Hillary Clinton. Inclusive creo que hasta era la voluntad de la mayoría del pueblo argentino que nos gustaba que ganase Clinton. Digo. No hay grieta acá. No hay grieta, pero yo digo que tampoco tenemos que esperar grandes cambios en los Estados Unidos. Va a haber algunos sesgos para un lado, para el otro. El poder económico es muy fuerte, el poder financiero en Estados Unidos, no digo que esté bien ni mal, es lo que es. Y ya el presidente de la Nación no tiene el poder que antaño tenía. Lo que sí estoy seguro que esto se encamina a una mayor protección de la economía. O sea, vamos a una economía mundial de mayor protección. Yo creo que cualquiera hubiese sido el resultado en Estados Unidos. ¿Mayor protección de quién? De ellos. Protección de los mercados. Proteccionismo. Escuchame una cosa, ya que lo tenemos para los mercados. No te metas rápidamente en economía. Amadeo fue embajador en Estados Unidos. Levanta un embajador. Suponte que gane Trump. ¿La levanta un embajador? ¿La levanta Lustó. En 2 meses, golpeando la puerta diciéndole, miren, se nos equivocamos, no la vimos? Trump. A ver, ¿le interesa a Trump la relación con la Argentina? No. A Trump le interesa la posibilidad de la relación con el resto del mundo, es cero para él. Claro. Él se va a encerrar. Habló mal contra China. Habló mal contra México, dijo pestes del Tratado Pacífico, habló bien de Putin para molestar a los europeos. Habló mal de los musulmanes. Habló mal de los musulmanes. Ahora, de vuelta, la pregunta es, en un país francamente conservador como ese, con un Congreso que no está dispuesto a jugar el futuro de ese país, ¿a Trump le van a dejar que siga haciendo las locuras que le permitieron llegar a donde está llegando ahora? Yo coincido con Aldo, el poder económico no se va a suicidar.
no va a ser, si es presidente, espero que no, una Hillary conservadora, pero tampoco va a ser el Trump que hemos visto en la campaña. Seguramente no, pero tal vez se saquen la careta. Yo creo que es histórica esta elección porque se termina, si gana Trump o si empatan, se termina el siglo XX en Estados Unidos. O sea, se acaba la lógica de la Guerra Fría, se acaba la lógica de un lado y el otro, se acaba la lógica de ahora ponemos uno que guerrea contra los musulmanes y tenemos la bipolaridad por ahí, y después ponemos a un negro que nos pone la mayoría, y ahora íbamos a poner una mujer que nos seguía entreteniendo más o menos en una bipolaridad por ese lado. Ahora vamos a tener un americano puro que va a estar pensando como piensa la mayoría de los americanos medios, que tienen problemas de laburo, que tienen problemas de ingreso, que tienen problemas, y ese país en sus problemas con el mundo. O sea, yo creo que se franquea o sea, lo bueno del triunfo de un tipo como Trump, en todo caso, es que se franquea la situación. Nos sacamos la cabeza. A mí algo que me preocupa muchísimo, que es una parte el ascenso de la xenofobia, o sea, un candidato que es xenófobo, un candidato que está echando la culpa de las desigualdades, no a la globalización neoliberal, que es lo que creo que se está rechazando en parte, sino a estos inmigrantes que nos vienen a robar el trabajo. Con lo que estamos viendo en Europa, porque hace muy pocos meses tuvimos el Brexit, está creciendo la familia Le Pen, están creciendo los movimientos xenófobos de derecha en Europa. Estamos viendo en América Latina, lo vimos a Pichetto la semana pasada con unas declaraciones absolutamente desagradables, echándole la culpa de los problemas de nuestros hospitales públicos, de nuestras universidades, a los inmigrantes que vienen a usufructuar nuestros servicios. Ese discurso, que se va a ver, digamos, potenciado en caso de un triunfo de Trump, es muy preocupante, no solo para los millones de hispanos que van a tener su vida muy complicada si gana Trump, sino para el resto del mundo. O sea, puede haber un auge de las expresiones neofascistas. A eso yo me refería en el proteccionismo, es nacionalismo, y ojo con la política migratoria. Creo que ahí sí va a haber cambio. En política migratoria con Trump la cosa cambia. Yo creo que el gran desafío del mundo es eso. Este es el tema de mañana. Porque todavía no ganó. Claro. Ahora, y si te viene a hacer, digamos, una conjetura. Y acá la primera cosa que este señor es una incógnita. Claro. Absolutamente. Yo puedo traer acá un caso muy interesante, que es el de Anatoly Dobrinin, que fue embajador de Rusia en Estados Unidos 35 años, así que tenía toda esta cosa jugando. Y aparece el fenómeno Reagan. Claro. En la campaña, Reagan dijo, los voy a reventar a los rusos, no sé cuánto. Y los rusos dijeron, bueno, esta cosa. Está exagerado. ¿Y sabe lo que dice Dobrinin en su memoria? Resulta que asume y nos quería romper la cabeza. Y nos hizo todo que son. Moraleja, no sabemos. Si este Trump está decidido, Amadeo, algunas cosas lo frenan y otras no. Depende mucho, digamos, la situación. Así que yo digo, la lapicera pasa a ser de esta es una incógnita, esta es una incógnita. Pero gana Hillary, gana 24 horas. Gana Hillary por 2 votos y está condicionada por el voto de Trump. Va a estar condicionada por eso. O sea, que podríamos decir, muchachos, que hasta ahora... Y quiero escucharte, Feynman. El mundo, vamos a hacernos cargo de esto. A esta hora, el mundo, podríamos decir que está sufriendo un cambio. Sí, señor. Estamos en vivo diciendo esto, lo está diciendo Amadeo, que tiene muchísima experiencia. Un cambio negativo. Un cambio negativo. Está sufriendo un cambio. Y me toca de lo que él decía. Nosotros suponíamos que lo que estaba pasando en Europa... Pone a piel de gallina decirlo, claro, pero estamos asistiendo en vivo a un cambio de paradigma en algún punto. Este mundo de rechazo del otro, que es lo que caracteriza hoy Europa y que aparece en los movimientos de ultraderecha, no iba a llegar a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos es efectivamente un país, un crisol de razas. Yo siempre cuento que yo fui por primera vez a Estados Unidos en 1962 y en un colegio donde me llevaron, abrí la puerta y no había nada blanco. Nada blanco. Y en 15 o 20 años produjeron un proceso de integración monstruoso como el que hicieron con los mexicanos, con los musulmanes, etc. Esto es un retroceso. Esto es un retroceso enorme que pega a Estados Unidos a lo que está pasando en Europa, que es el rechazo por el otro. Esto rompe los diálogos y obliga al mundo a discutir de otra manera. Ahora voy a hablar un poco de lo económico. Eduardo, quiero escucharte. ¿Qué te dice hoy Tato? Hoy en Radio Y hay nuevos números, ¿eh? Estos números se acaban de actualizar. Fíjense cómo se va despegando Trump. ¿Qué me decías? Perdón. Hoy en Radio El Mundo a la tarde entrevisté a 2 analistas internacionales. A Luis Rosales, que estaba en Estados Unidos, estaba en Washington, y a Pilar Raola, que está aquí de visita en la República Argentina. Sí. Ambos coincidieron en lo mismo. Estados Unidos hoy está votando entre lo malo y lo peor. Algunos consideran que lo malo es Hillary, lo peor es Trump, algunos otros consideran que
lo malo es Trump, lo peor es Hillary. Pero Estados Unidos consideran que vota entre lo malo y lo peor. Dato, no es opinión. Desde 1996, el que ganó la Florida ganó el resto de los Estados Unidos. Bill Clinton en el 96, George Bush en el 2000 y 2004, Barack Obama en el 2008 y en el 2012. Quien gana la Florida, esto es estadística pura. Es la matanza. Quien gana la Florida, gana el país. Veremos si otra vez se da. ¿Coincidís con ese punto? Y Ohio es otro estado clave y está ganando por ahora y por un amplio margen Trump. Lo que decía Eddie y que el discurso de Trump durante toda la campaña fue la antipolítica. ¿Cuánto de todo esto que se está viendo en Europa, cuánto de lo que se está viendo en Estados Unidos, de economías más abiertas y de países más cerrados, es culpa de la política, del fracaso de la política? No te lo podría... La política no fue capaz de anticiparse a muchas cosas. A ver, buena parte de lo que pasa en el mundo hoy es el resultado de lo que yo viví con Bush en su momento. Cuando Bush decide invadir Irak... Vos eras embajador. Yo era embajador, a mí me tocó la guerra. ¿Cuándo? En enero y febrero a mí me tocó la guerra y les cuento una anécdota. Me tocó por una razón tener un diálogo duro con Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado, a quien Bush admiraba, así la miraba con ojos de huevo. Y entonces yo le dije, señora, ¿cuál es el objetivo de lo que usted va a hacer? Dice, mi objetivo es llevar la democracia al mundo. Y empiezo por el Medio Oriente. Le digo, ¿usted habló esto con los príncipes sauditas, donde no hay una urna? Si tocas una urna te cortan los dedos. Dijo, eso es un mal chiste. Bueno, ese mal chiste produjo una bomba en el Medio Oriente que estamos sufriendo ahora todos. Y de esa bomba que hizo Bush están llegando hoy los inmigrantes a Europa, que están generando los movimientos racistas que vemos en Europa, y Estados Unidos, que no es lo mismo porque no vive eso, está sufriendo la decepción. ¿Quién es el votante de Bush? El votante de Bush es... ¿Qué dije de Trump? Perdón, me quedé con Bush. De Trump. El votante de Trump es el americano medio, blanco, desocupado, que tiene secundaria y que ve que le entran las cosas de China, le entran las cosas de México, está rodeado de drogas. ¿Dónde vive los mexicanos? Es el centro del país. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida del tipo? Lo tenemos por las películas. Les doy un dato muy impactante. Te doy un dato muy impactante. En esos grupos está bajando la expectativa de vida, está aumentando la drogadicción. ¿Está sin laburo ese tipo? Está básicamente sin laburo, rodeado de tipos que él siente que le vienen a robar el trabajo porque cobran menos y tienen una enorme cantidad de lacras sociales. Hoy día en Estados Unidos... gente que jamás salió de los Estados Unidos. Efectivamente, pues hoy día en Estados Unidos son más felices los hispanos y los inmigrantes que los americanos, porque los americanos sienten que su vida se gastó. Por eso Trump dice... hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, como fue cuando vos eras joven. Pero para los americanos. Y ese tipo no se deja, ese tipo no se deja influir por Madonna, ni por el New York Times, nada. Ese tipo no le llega. Madonna y compañía New York Times es parte del mismo pequeño mundo que a veces vivimos nosotros. Escuchá eso, interesante. Lo mismo que pasaba acá con los Kirchner, efectivamente, con una vanguardia es Andrea de Boca llorando. Hay un dato duro que supo interpretar Donald Trump, que es que en Estados Unidos en los últimos 15 años se perdieron 5 millones de empleos industriales. Hay una relocalización de esas industrias que se van a China, donde pagan salarios más bajos, y Trump le habló a esos votantes. Le habló a votantes que son también misóginos, que no quieren una mujer. Le habló a los supremacistas blancos. El Ku Klux Klan la semana pasada, el único diario a nivel nacional que lo salió a apoyar es un diario afiliado al Ku Klux Klan. Y él tuvo que decir no gracias. ¿Existe el Ku Klux Klan todavía? Existe el Ku Klux Klan. De hecho, Obama ayer cerró en un acto en una universidad y le dijo a Trump, tardaste mucho en decir que no querías el apoyo de sectores que están con el Ku Klux Klan. Y hay un periódico de Crusader que está afiliado al Ku Klux Klan. Todo el resto de la prensa se alineó con Hillary. Pero él le habló, además de eso, a esos trabajadores que mencionaban recién. El sueño americano se desvaneció. Hay un proceso en todo el mundo y en Estados Unidos de creciente desigualdad. Hace 40 años, la clase media en Estados Unidos participaba en el 63% del PBI. Es como si viniera a la Argentina mañana un tipo de pensamiento de extrema derecha
y los que lo escucharon el otro día, Pichetto, dijeron basta. Basta que entren gente de Paraguay, de Bolivia. Pero eso te lo evita la política. Si la política es la que te crea los sueños, si la política es la que te genera expectativa, no te aparece un Trump. Ahora, el problema es qué propone él, porque él dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan de él? Dijo, yo le voy a bajar impuestos a los ricos para que vuelvan a invertir en Estados Unidos y no lo hagan en China, además de subir los aranceles aduaneros. Esa es una vieja teoría del derrame que nunca funcionó en ningún lado. Suponer, porque ya lo hizo Bush además, que bajar los impuestos a los ricos va a generar más crecimiento económico y recuperación de los puestos de trabajo. Vamos a ver ahora qué hace, ¿no? Porque es cierto que eso es lo que dijo. Ahora hay que ver si llega a ganar la presidencia, que no lo sabemos, si todas las cosas que dijo, en muchos casos incongruentes... Igual falta mucho, muchachos, estamos hablando de la posibilidad, porque por ahora está arriba, vamos en un minuto a conectar con Bernstein también. Quiero contarle algo, Pignanelli, de economía interesante, que me manda mi amigo Sten Talpone. Sí. Me están mandando datos de la economía mundial. En el mercado, espera un segundito, en el mercado... Es una película de Iron Man, ¿viste? Que empieza mirá, con una catástrofe. El peso mexicano en estos momentos se deprecia más del 3.5%, en este momento. Y en el mercado de divisas esa caída es terrible. Claro, para México. Terrible. O sea, fíjate vos cómo el mundo económico reacciona ante una elección en un país. Yo te quiero aclarar lo siguiente. Siempre los mercados exageran en lo inmediato. En todo. Acá y en cualquier parte del mundo. Porque hay especuladores y hacen apuestas. Claro. Para mí hay una clara exageración del mercado del efecto que puede tener las medidas de Trump sobre el mercado. Porque, ¿viste? ¿Y eso qué es el miedo? Es el miedo a que modifique el statu quo del negocio financiero, de que suba las tasas, de que no respete los acuerdos internacionales, lo que hablábamos recién, la política migratoria de nacionalismo, que rompa los acuerdos por la gran protección que este tipo dice que va a meter. Claro, entonces, sí, es un nacionalismo utópico, digo. Entonces, supongo que los mercados después van a acomodarse. Yo, esto de los mercados, insisto, ya tuve tanta experiencia en tantos años sobre este tema que no me acuerdo cuando Estados Unidos decidió invadir Irak, los mercados se destrozaban y a los 2 días se recuperaron. Te puedo hacer una pregunta. Hay una famosa historia que nunca se va a saber si es real o es mentira, que Rothschild estaba viendo en una montaña la batalla de Waterloo y estaba viendo quién ganaba. Cuando vio que se había ido para el lado de Wellington y había perdido a Napoleón por un sistema de palomas mensajeras, el tipo mandó la noticia antes a Londres, no sé si compró bonos o qué carajo ingleses, y el tipo empezó un imperio financiero que nunca más terminó, el imperio de los Rothschild. Si nosotros estuviéramos acá arriba, vos, que sos los dos, ¿no? Analistas económicos, si los dos estuvieran viendo arriba una montaña que esta batalla que por ahora parece definirse para el lado de Trump, ¿qué le decís a los empresarios que nos están viendo? ¿Vos te pensás que no está del otro lado Mindlin, Marcelo Mindlin, o no está Daniel Herrero de Toyota, o no está la gente que maneja el Círculo Rojo viendo hasta ahora el programa? A ver, ¿qué le decís a todos esos empresarios que están del otro lado? Ver, si ganó la Trump, ¿qué hay que hacer mañana? Son empresarios argentinos, lo que vos nombraste. Sí. Que mantengan la calma, que no va a incidir demasiado sobre Argentina. Y que si Trump gana, se viene el proteccionismo. Y si viene el proteccionismo, una de las estrategias que Argentina estaba llevando adelante, que era la apertura de mercados y otras cosas más, muy probablemente se empiecen a debilitar, porque vas a tener que tomar medidas contracíclicas. Por ejemplo, Toyota, que le va a tener que empezar a vender más al mercado interno. Seguramente, van a tener que pensar más en el mercado interno. Y la lluvia de dólares... Le van a tener que pedir, escuchame, le van a tener que pedir los libros Kicillof entonces. Devolveme los libros que estabas aplicando, hay que volver a darle... Pero si cambia el mundo. Yo le diría 2 cosas. A un empresario le diría... Dos cosas que decir. La primera, calmémonos. Claro. Primero que gane, después eso es bien de Pablo. Eso es bien de Pablo. Pero la segunda lo voy a decir en latín porque soy un tipo muy fino. Si alguien piensa que a raíz del triunfo de Trump Estados Unidos se va a la mierda, no hay forma de salvarse. Porque si Zimbabue se vuelca, comprás bono del Tesoro Americano. Claro. Y si Colombia tiembla, comprás bono del Tesoro Americano. Ahora, si Estados Unidos vuela por el aire, ¿me querés decir que comprás? Oro. O sea, a ustedes dos, les hago esta pregunta a ustedes dos. Sí. Siempre también la desgracia ajena te deja un poco más tranquilo.
¿quiénes están llorando más que nosotros que gana Trump? En este momento, ¿programas dónde? En México, el Partido Comunista Chino, por ejemplo. Si hay animales sueltos en China, no importa nada. No, el que debe esta es la mía. El que debe estar... ¿Dónde están llorando? Perdón, Eduardo. Creo yo, quien debe estar festejando es Putin. Sí, claro. Putin debe estar festejando, mirando animales sueltos ahora. ¿Y llorando dónde? ¿En México están llorando para vos? Europa también tiene que estar muy preocupados. En Europa deben estar preocupados. Londres, Inglaterra, Alemania, las grandes deben estar preocupados. Está Bernstein, perdón, Tatito. Está Bernstein en vivo. Dame un segundito que vuelvo otra vez. Sergio, estamos en línea directa con vos. Sorpresa, ¿cómo está todo ahora? ¿Qué tenés ahí, Sergio? Efectivamente, Ale, se afirma la sensación de sorpresa. Sobre todo. Pasé así, Fantino. Dame un poquito de like. La sorpresa tuya. Tu sorpresa. Dale, Sergio. Te cuento dos elementos interesantes. Por ejemplo, el candidato Tim Kaine, el candidato a vice de Hillary, fue gobernador de Virginia, fue senador de Virginia, intendente de Richmond. Bueno, está perdiendo su estado. No. Parece mentira, pero un estado que parecía efectivamente azul, hoy está ahora con una alta chance de que gane casi, digamos, 48 o 27, es un punto nada más, pero tiene mucha chance de ganar Trump. Es raro, es como perder en casa, digamos. Le pasó lo mismo a Al Gore, que perdió Tennessee en el año 2000, ¿no? Y otra cuestión muy importante también, y es Michigan. Ayer a la noche, el último acto de campaña de Donald Trump fue precisamente en Michigan. Sí. Bueno, es un estado que sufrió como pocos el impacto de la crisis internacional, la crisis del 2008. Ahí, como ustedes saben, está la ciudad de Detroit, que es el corazón de la industria automotriz. Se recuperó la industria, no la ciudad. Ahí también, un estado tradicionalmente, hay que decir, el demócrata está ganando Trump. Con lo cual, en el medio oeste, donde Hillary tenía mucha esperanza de por lo menos ganar algunos estados críticos, únicamente gana como siempre Illinois, parece estar ganando Minnesota, esperemos lo que pasa en Iowa, pero en Michigan, que era un estado muy importante, está perdiendo, ¿no? Escúchame, ¿cuál sería la caballería, como las películas de los Pieles Rojas, que salva al héroe de la película? ¿Cuál sería la caballería? ¿California o ya no hay caballería? No, California obviamente es demócrata. Anotá estos tres estados: Colorado, Nevada y Arizona. Son estados de las rocallosas. Algunos están votando todavía hasta ahora. Y pueden ser definitivos. Sobre todo Colorado es un estado que en principio tiene cierta ventaja. En principio. ¿Cuánto te da Colorado? 9. ¿Cuántos electores tengo entre los tres? ¿Me los repetís? Colorado, Michigan 16, y qué 9, más. 15. 26 electores. Colorado, Nevada y Arizona son 26 electores. Arizona te da 11. Pero Arizona no empezó. Esos tres pueden ser claves. Mira, Ale, hace un par de semanas salió una nota muy importante en The Economist, que es la revista tal vez más relevante e influyente del mundo, específicamente hablando de Colorado, diciendo que esta elección puede definirse por ese estado. Explicaban la dinámica y efectivamente estoy mirando ahora algunos números. Si en Colorado termina ganando efectivamente Hillary, está Nevada arriba. También, y Arizona, que puede ser una sorpresa, ahí me parece que vamos a estar mirando, digamos, algo que hasta ahora no está en el análisis, pero puede ya ser determinante. Escuchame una cosa, Colorado, por lo que estoy viendo acá, se reportaron hasta ahora el 50% de los votos, está arriba Hillary Clinton 49-44. Pero son 9 electores, bueno, ¿no? Son 9. Y ya estaba pintadito de azul. Y ya Sergio, estamos hablando de Texas? ¿Cómo está Texas, Sergio? Diferencia de 4 electores, todo suma, cuidado. Sí, pero está celeste, no está azul todavía, está celeste. Está celeste. Significa que podría convertirse en azul. Si nosotros mostráramos el mapa... Acá no está contado Florida todavía. No. Florida todavía está en signo de pregunta. Todavía no es, pero falta creo que el 9%. No, está 94,6. Está rosadito. 49,1 y ya le sacó un punto y medio, faltan 5, casi indescontable. Está rosado. Sí, indescontable. Sergio, es probable, tengan en cuenta que si la diferencia es tan estrecha en un estado tan relevante como Florida,
las campañas piden recuentos de por lo menos algunos condados, no de todos, pero sí de algunos condados. Yo no descartaría que haya algún conflicto postelectoral en caso de que efectivamente la diferencia sea muy ajustada. Ahora, Sergio, Texas, discúlpame, ¿tenés algún dato del estado? No, Texas ya está Colorado. Va a ser Colorado, es muy difícil que ahí gane un demócrata. Era un estado tradicionalmente demócrata, hagamos un poquito de historia. Johnson era de Texas. Eduardo, acordate, Ann Richards, ¿te acordás? Una gobernadora muy carismática, era de Texas. Pero claro, a partir del fenómeno Bush hijo, Texas se convirtió en un estado republicano. Y acá hay que decir, acá hay fanáticos de lo que se denomina el segundo amendment, ¿no? La segunda reforma a la Constitución, que es el derecho de portar armas. Texas es un estado donde hay fanáticos, efectivamente, de la aportación de armas, y es gente muy comprometida con los republicanos. Y también allí, a pesar de la inmigración latina, precisamente como hay tantas dificultades para convertirse en ciudadano, muchos de esos son ilegales, ¿no? Atención, Sergio, atención, porque en la Florida, con el 95% de los votos escrutados, Trump aventaja a Clinton por 112.000 votos. O sea, todavía el final está abierto. No son muchos votos, son 112.000. Igualmente, con un voto más, vos te quedás con todo. Con todo. Hay únicamente 2 estados donde la repartición de los delegados al colegio electoral es distinto, que son Maine y Nebraska. Ahí se reparten en un sistema mixto. En el resto de los 48 estados es el que gana se lleva todo. Hay una novedad importante ahora para tener en cuenta, es que en Virginia, ¿se acuerdan el comentario que acabo de hacer? Se revirtió, hay 92% de las mesas escrutadas y lleva un punto de ventaja Hillary. Por supuesto, está muy parejo, es lo contrario de lo que vimos recién en Florida. 13 electores. Claro. 13 electores. Y Wisconsin, te hago una pregunta. Wisconsin, que tiene un gobernador republicano, pero estaba sindicado en todas las encuestas como que iban a agarrar los demócratas, y sin embargo está pintadito de rosa. ¿Tenés datos? Porque ahí es muy diferente el voto, por ejemplo, en la capital, en Madison, que es un voto más progresista, y en el resto del estado, que es más un voto urbano, más cercano a Trump. ¿Tenés datos si efectivamente ese estado pasa para Trump, porque puede ser definitorio también? Bueno, tengamos en cuenta, es cierto que decís, Madison es una ciudad muy demócrata. Muchos conocen Green Bay, ¿no? Donde está el equipo de fútbol americano, que también es una ciudad demócrata. Pero el resto del estado es un estado muy tradicional del medio oeste, de farmers, ¿no? O sea, es un estado muy republicano. Recordemos que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, es de Wisconsin. Es decir, hay una tradición republicana muy fuerte, hubo una reforma, para que tengan contexto, ¿no? El sindicato de maestros en Wisconsin quedó destruido como consecuencia de una reforma donde básicamente, digamos, el estatuto del docente de Wisconsin, para ponerlo en términos nuestros, quedó eliminado y fueron a una reforma muy profunda. Es una típica reforma Sergio, perdóname, de la plataforma republicana. Hay nuevos números, se va actualizando cada momento, 139, 104 en este momento los electores que tenemos, se va actualizando minuto a minuto. Ahora, claro, estoy viendo acá los 55 que da California, ¿no? Es una... Pero Texas da 38 y esos van para Trump. O sea que ahí sacaría 17 más Hillary de diferencia, porque históricamente siempre Texas es el segundo estado más importante, se va siempre a republicano, salvo que haya un hecatombe. Ahí está pasándolo por encima, 51-7 a 44. ¿Y qué pasa, Sergio? Nosotros estamos acostumbrados a los búnkers, a los que llegan los políticos tímidamente cuando se cierran las campañas. Contanos un poco cómo es ahí, ¿hay búnker, no hay búnker? ¿Esperan hasta el final? Ya están hablando. Hay bombos. Hay bombos. ¿Cómo es ahí? Bueno, no hay bombos, tampoco hay globos de colores, pero en el búnker de Donald Trump hay una torta muy simpática. Imaginen quién estaba en la torta. Ivanka. ¿Quién? Él mismo. No. Qué bárbaro. Un muñeco del mismo, es un personaje increíble, ¿no? Pero no hay el folclore nuestro político, por supuesto. Es muy típico, idiosincrático nuestro, no hay nada parecido. Lo que sí hay que decir, ¿no? Las campañas son muy profesionales y hasta último momento los candidatos están mirando la dinámica de este proceso. Ustedes no van a ver ningún tipo de declaración, nada fuera de lo común.
son súper prudentes en ese sentido. Sergio, una pregunta y también lo consulto acá con Morgenfeld. Lo que falta en Florida para saber cuántos votos queda, porque acá en redes sociales dicen, ojo porque faltan muy pocos puntos, pero una zona muy demócrata. ¿Se sabe eso, que queda una zona muy demócrata en Florida? No tengo los datos, sí, pero siempre depende de qué lugar viene. Falta contar, claro. El tercer cordón. Sobre todo en Florida, porque por la cantidad de El conurbano de la Florida. A ver. ¿Podría dar la vuelta en Florida, Sergio? Bueno, a ver qué pasa allí. Hay condados que están muy identificados con un color o con otro. Y la verdad que no tengo el dato fino de cuáles son los votos que faltan, pero no me sorprendería que falten algunos condados donde o bien hubo dificultades con las máquinas o por alguna cuestión técnica se esté demorando un poco el conteo. Sergio, falta el 4% de un condado que se llama Perico. Ah, Jujuy. Claro, Perico, el 4%. No, pero falta el 4%. No sé en qué condado, pero falta el 4%, ¿no? Y también hay mucho voto ahí por correo, recordemos claro. que hubo muchísimo voto adelantado. Por ejemplo, en Argentina, hasta hoy a las 7 de la tarde se podía enviar el voto y según en qué estado estabas registrado, el voto va a parar para cada uno de esos conteos. Por lo tanto, hay una elección, hay votos que se van a seguir contando mañana. Pero no además, esperemos que se termine todo. ¿Recuerdan ustedes que entre los que votaron antes se decía que venía ganando Hillary, lo cual le daba aire a Hillary, ¿no? Bueno, el otro debate es las encuestas, tanto con el Brexit eso iba, ¿no? como con lo de Colombia. Yo me la pasé leyendo el fin de semana a expertos en estadísticas y decían, esto es totalmente distinto que lo que pasó en el Brexit, es total, porque es un plebiscito sí o no, es totalmente distinto de lo de Colombia y acá tenemos un nivel de profesionalismo en las encuestas que indicaban que no podía producirse ese batacazo que se está produciendo. Si esto se confirma y termina pasando lo que hasta ahora está pasando, batacazo de Trump, se caen un montón de paradigmas. Definitivamente la muerte de las encuestas o de lo que estábamos hablando el otro día, no pegaron una. Nosotros venimos viviendo hace tiempos en Argentina, pero el ya proceso publican de 10 encuestas nacionales por día, los promedios de encuestas. Me interesa lo que dice Eduardo, lo que dice el New York Times, que empezó a dar la vuelta en el aire, están girando en el aire como loco. Sí. ¿Qué dice el New York Times entonces? Empezó diciendo una cosa y ahora está girándola. En los primeros estados le daba claramente a Hillary. Empezamos, cuando nos sentamos acá le daba 58 o 42. Ahora me quedé sin batería, pero la última vez que lo vi, no sé si vos lo tenés, la cosa era al revés. O sea, ahora era 58 o 42. Ahora, ¿puedo hacer un comentario sobre las encuestas? Sí. El amigo Durán Barbas decía en su última columna, es muy difícil que gane una persona cómoda, una persona que tiene tanta imagen negativa. Si los estrategas de campaña no consiguen bajar la imagen negativa, el resultado es muy incierto, por más que en la superficie aparezca como simpático. Y creo que esto le está pasando a Hillary, que ella, a pesar de tener encima el monstruo, el tipo de todo lo negativo, el que se las agarraba con las mujeres, con los negros, con los homosexuales, etc., ella no logró equiparar porque es poco creíble, porque representa el establishment. Y de vuelta acá está la cuestión de continuidad o cambio. Yo siempre pensaba que Trump estaba por el cambio contra la continuidad, pero que le iba a fallar porque se había pasado de rosca. Porque una cosa es que vos seas, la discusión que tuvimos acá en la Argentina, continuidad a cambio con Macri, etcétera, y que tengas un candidato que diga lo que dice, claro, que se reía de un discapacitado, que insultaba a las mujeres, que se vanagloriaba de ser un abusador sexual. Yo digo, este tipo no llega porque se pasó de rosca. Pero por lo visto, la vocación de cambio era más fuerte. Él en enero dijo algo muy polémico. Dijo, yo le puedo dar un tiro a alguien en el medio de la Quinta Avenida de Nueva York y no pierdo un voto. Y eso nos reímos todos, pero tenía razón. Hago otra pregunta y la tiro sobre la mesa, es hasta dónde tenemos que empezar a bajarnos del caballo los medios de comunicación, porque claro que tiene una pésima imagen Trump, pero también hubo un intento de un montón de medios de comunicación de terminar de liquidarlo o de pasarlo por encima y la gente termina dándole poca bola a eso, ¿viste? Terminan votando lo que tienen ganas, no se dejan llevar por la nariz. O sea, es la sensación que también tendríamos que analizar, ¿no? Mira, vos fíjate una cosa, yo el otro día preguntaba, de las cadenas norteamericanas de televisión, ¿cuáles apoyan a Hillary y cuáles apoyan a Trump? Sí. Todas a Hillary, solamente 2 apoyaron a Trump. Fox y otra muy chiquita nueva, que es un canal de cable, un canal de noticias nuevo. Pero todas las cadenas norteamericanas estaban con... Bueno, o sea, lo que pasa es que es como Perón, cuando tuve todos los medios en contra... El voto es mitad, el voto lo saben todos, lo saben los políticos. El voto es en parte racional, que puede ser el que estás contando vos, y en parte es emocional.
Y ahí no hay manera de entrarle a eso. Montana, este es un voto antisistema. Claro, antipolítica, no antisistema, antipolítica. Sí, antisistema político. Bueno. No hablo del sistema capitalista, por favor. No, pero digo, evidentemente la política está fallando en algo. Sí. Bueno, señores, estamos, hay muchas preguntas. ¿Puedo hacerle una pregunta a Sergio? Claro, Sergio, ¿estás ahí todavía? No tenemos a Sergio. Okay. Ahora, quería preguntarle, con Sergio, según su experiencia, lo que él está viviendo ahí, más lo que sabe, si sirve más el colegio electoral o el voto directo. ¿Qué sirve más? ¿A ustedes qué les parece? ¿Para qué? Para una elección. Nuestra Constitución de 1853 tenía este sistema. Pero uno debería ¿Qué es mejor, el colegio? ¿Qué es lo que refleja mejor la vocación de la gente, lo que la gente quiso votar y que no haya sorpresa? El voto directo. Claro. El voto directo. Porque no hay intermediario. Y viene a ver con lo que dijimos recién sobre la política. La gente no confía en esos intermediarios. Totalmente. O sea, no le meta más intermediarios. Depende de la confiabilidad del sistema. Me parece que la confiabilidad del sistema en Estados Unidos está puesta en duda en una parte, porque hay que ver cómo se analiza el resultado electoral. A mí lo que más me interesa de todo esto es por qué nos capta tanto la atención estar hablando de los maestros de Wisconsin, los latinos del sur de Florida. Aprendimos a decir North Carolina y South Carolina y Florida y hablamos todo así. Y yo no creo que sea porque estamos creyendo que estamos viendo la pelea de Cassius Clay y Bonavena, ni que en la elección de Estados Unidos se juega el futuro inmediato de la Argentina, pero sí creo que juega de alguna manera una visión del mundo donde opera mucho el morbo en todos nosotros. Obvio. Y en los medios de comunicación de acá opera mucho el morbo de que el triunfo de un personaje tan desagradable, que dice las cosas que nadie diría en ninguna parte, que propone lo que no se puede proponer, está ganando. Y yo creo que... Es drama, esto es Shakespeare, escuchame. De algún modo yo creo que en los medios de comunicación argentinos, si vos hubieras hecho la elección apagando todas las cámaras y todas las cosas, y de algún modo ganaba Trump. Bueno, Michael Moore dijo en julio, gana Trump. Todos decíamos, lo está exagerando para impulsar el voto hacia Hillary. Él dijo, nunca le iba a votar a Hillary por la guerra en Irak, pero hay que votarla en contra de Trump. Y dio 5 o 6 causas. Una es esa, fue el efecto Chase Ventura, que es la vez que eligieron como gobernador en un estado de Estados Unidos a un luchador de catch. Pero vamos a poner a este tipo para que reviente todo y ver qué pasa. Y decía, una de las causas, esto que estás diciendo vos, poner a alguien que aparentemente pueda patear el tablero de un sistema que no nos gusta, que nos genera... Sergio Vélez, ¿estás del otro lado, Sergio? También fue Reagan. Sí, Ale. Te pregunto, bueno, acá está diciendo a un 99% escrutado Florida, está a punto de cerrarse. ¿Cuánto le quedará para cerrar eso? Eso va a actualizar, vamos a ver un número alto si se cierra, vamos a ver crecer el número de Donald Trump. ¿No? O sea, esto es en momento a momento. Sí, a ver, hoy lo que estoy mirando ahora, los últimos datos de una página muy profesional, de unos colegas, ellos le dan apenas a Hillary un par de puntos, un punto arriba en términos del voto popular. Pero lo dan a ganador a Trump por casi 10 electores en el colegio electoral. Es decir, se daría algo parecido a lo que ocurrió en la elección de Al Gore en el año 2000 contra Bush. Repetime repetilo, ¿cómo es? Las proyecciones hasta ahora dan a Hillary ganando el voto popular. Sí. Cantidad de votos. La cantidad de votos por arriba de un punto, pero que esto es irrelevante porque lo importante es el colegio electoral. Y en ese sentido, Donald Trump sacaría algo así como 10 o 15 electores arriba del umbral de los 170, que es el umbral mínimo necesario para ganar, ¿no? O sea, lo están dando ganador de las elecciones de los Estados Unidos a Donald Trump. Lo dan ganador a él, en principio proyectando datos, con los datos que tenemos, teniendo en cuenta las tendencias, por ejemplo, en Pensilvania lo dan ganador a Trump por 0.3, o sea, un mínimo margen. Lo mismo en Iowa. Ahora, escuchame una cosa, ¿cómo gobernás ganando una elección con menos votos que el otro? No hay problema, porque tiene la Cámara de Representantes. El Congreso, vale, en principio quedaría en manos republicanas. Obviamente la Cámara de Representantes no había duda, pero el Senado, los republicanos estaban obteniendo algo así como 43 sillas, o sea, quedarían con un margen acotadísimo. Pero con el Congreso a favor, yo creo que hay que tener en cuenta 44 representantes tendrían, perdón, 44 senadores.
Sergio, con lo cual los republicanos podrían gobernar perfectamente, ¿no? Te voy a abrir con la mesa porque me parecen mucho más interesantes las preguntas de mis compañeros que las mías, fuera de joda, porque están mucho más informados y aparte tienen mucha más categoría para este tipo de cuestiones. Después quiero repasarte algunos estados y que me los definas y me los describas, porque me gusta entender y conocer la idiosincrasia del americano. Yo estaba pensando, déjame esta sola duda y voy con vos, ya te abro vos. Estaba pensando, no sé, estados que nosotros vemos en las películas y que los conocemos por las películas, arriba, ahí donde hace frío, ¿no? Películas como la que veamos Fargo, por ejemplo. Qué buena película. Mirá cómo se acaba de actualizar, 149, 109 electores, ya le saca 40 electores a Donald Trump. ¿Cómo votan los estados de, no sé, te tiro, dame 2 o 3 ejemplos y decime cómo votan? Vos estás hablando de Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming. Esos estados votan muy republicanos, pero tienen muy pocos representantes al colegio electoral porque son muy poco poblados, ¿no? Ajá. Pensá el país como, digamos, las dos costas tienden a votar más demócratas, sobre todo el nordeste. El centro del país tiende a votar más republicano, pero obviamente hay excepciones, ¿no? Illinois, que es el estado donde está Chicago, es tan importante la ciudad de Chicago, que ahí ganan obviamente los demócratas. En general los demócratas ganan donde hay mayor educación y mayor nivel de ingreso. Y los republicanos donde hay más hielo. Y los republicanos donde hay más campesinos, o en realidad son farmers, no son campesinos, son como tacaneros nuestros. Un comentario a Sergio en un tema que es de su oficio. Hace poco un instituto muy prestigioso, la Brookings, Sergio, que conoces muy bien, hizo una encuesta muy ingeniosa. Fue a hablar con los líderes religiosos más duros, más conservadores, para preguntarles si a pesar de las cosas terribles que había dicho Trump sobre el matrimonio, las mujeres, los discapacitados, etcétera, lo votarían igual. Y dijeron que sí. 70-30. O sea, no me importa el tema religioso, para mí mucho más importante son las otras cuestiones, lo cual demuestra, primero, que Trump leyó bien abajo. Y segundo, que hay otras cosas que se están discutiendo que no son las que nos preocupan a nosotros. Cuando Trump dice, yo torturaría a un delincuente, a nosotros nos dice, qué horror. Y un tipo de Montana dice, si alguien me roba el caballo, lo torturo. Claro. Y por ahí ese tipo va a la iglesia el sábado y el domingo. Qué bueno, no sé cómo lo ves, Sergio, ¿no? A ver, Sergio. Es tal cual. Hay una excepción a lo que decís, Eduardo, y es el estado de Utah, donde está la base de los mormones y donde Trump es muy poco popular. De hecho, ahí surgió otro candidato que es de origen mormón, que se llama Macmillan, que es un tipo muy joven, 40 años, que fue agente de la CIA, estuvo en el mercado financiero y básicamente es un conservador anti-Trump. Ahí Trump no gana, es increíble, pero es un estado tradicionalmente republicano, que en este caso no lo vota Trump, precisamente por lo que vos marcabas. Ahora, me parece que hay dos causas que explican esta especie de rebelión plebeya que caracteriza esta elección. Una, la cuestión económica. A pesar de la recuperación macro, claramente hay un sector de clase media que perdió el ritmo del consumo que tenía antes. Hace ya bastante tiempo que esto está ocurriendo, pero se profundizó con la gran crisis del 2008-2009. Y la otra cuestión es la reacción en contra del estado de bienestar que en Estados Unidos se expresa con las políticas de discriminación positiva, como por ejemplo minorías como los negros, los latinos, gays, lesbianas, etcétera, que tienen cuotas en el empleo público. Algo que estamos empezando a discutir en la Argentina, acá hace mucho que existe. En la medida que los blancos que están empobrecidos tienen que competir con minorías que tienen privilegios a la hora, por ejemplo, de encontrar un empleo público, esto genera una reacción muy negativa. Viene un candidato como Trump que habla en contra de estas minorías y naturalmente capitaliza este malestar. Págate que te dejo con Eduardo, te dejo con el profe de Pablo, con el ministro Piñanelli. La verdad que es una gran noche con Leandro Morgenfeld, que nos ha sorprendido realmente con sus conocimientos. Apenas te cuento, esto hay que dárselas a Hillary Clinton, porque no arranca. Hillary, no arranca, ponele diésel y ponele bujía Hecher para tu auto naftero. ¿Arranca o no arranca? Arranca siempre, Hillary, con bujía Hecher, las únicas bujías fabricadas totalmente en la Argentina. Acordate, con Hecher siempre arrancan. Aguante bujía Hecher, Hillary. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hecher para motores diésel. Atención, porque Eduardo, vos y seguimos con Sergio. Después quiero hacer una conexión con el amigo de Alessandro, no sé dónde anda, Alessandro, dale vos. No, lo que yo digo es,
porque no solamente se está decidiendo presidente de un lado y del otro, sino que además están votando 150 temas más en muchos de los estados norteamericanos, ¿no? Yo digo, qué loco, ¿no? Porque el mundo entero está pendiente de Hillary Trump. Pero en realidad el norteamericano medio está votando por otras cosas y quizás el voto va hacia un lado o hacia otro según lo que vote, por ejemplo. Si obligan a los actores porno a utilizar un condón, eso se vota en uno de los estados. Si puede ser legal o no el uso de la marihuana, eso puede inclinar el voto hacia Hillary o hacia Trump. O, por ejemplo, si se sanciona una ley para prohibir cualquier tipo de material pornográfico. Fíjate que puede ir el voto hacia un lado, hacia el otro. Y el mundo está pendiente de quién gana, y estos pequeños temas norteamericanos pueden llegar a definir un presidente en los Estados Unidos. Interesantísima la observación. Sí. Sergio, te doy 2 minutos y vuelvo con vos en un rato. ¿Tenés algo de último momento? El estado de Pensilvania, Ale, que es muy, muy importante, con el 43% de los votos, son 20 electores al colegio electoral. Hay una ventaja, te diría, interesante a favor de Hillary de aproximadamente 10 puntos. Veremos cómo impacta esto. Hay avanzado el escrutinio, pero estos son los estados que pueden llegar a hacer una diferencia si la cosa se confirma. Está en celeste. Te cuento que está en celeste y son 20 electores. Claro. Ohio, por el contrario, que es un estado clave, con el 64% de los electores, ahí sí hay una ventaja casi inversa de lo que marcábamos recién a favor de Trump. Ohio está rosa. Nada, son estos pequeños matices que pueden hacer la diferencia. Cuidado. Escuchame una cosa, sí, eso te iba a preguntar, ¿qué pensás con lo que está diciendo? Hay un dato, me parece clave, que se está terminando de descubrir hoy, que es qué iba a pasar con los votos a Bernie Sanders. Una de las sorpresas, así como por el lado republicano fue Trump, que se fue comiendo a todos los precandidatos, por el otro lado fue alguien que era absolutamente un tapado. Bernie Sanders arrancó, es un extrapartidario, es el único de los 100 senadores que no era hasta el año pasado ni demócrata ni republicano. Decidió, competir por adentro del partido. Se define él como un socialista democrático, lo cual en un país donde el macartismo y la Guerra Fría fue muy fuerte es casi una herejía. Y el tipo, contra todo el aparato del partido y contra todos los millones de Hillary Clinton, sacó 46% en la interna del Partido Demócrata. Y un dato más, entre los menores de 30 años que votaron en todas las primarias, él solo sacó más votos que la suma de Hillary y Trump. La gran duda es si esos votos, espantados por Donald Trump, iban a terminar yendo hacia Hillary Clinton o no iban a ir hacia Hillary Clinton. En todos los actos que hizo la semana pasada, Obama dijo, no alcanzan con que lo chifren a Trump cada vez que yo lo menciono, vengan a votar. Y esta era una duda, efectivamente parte de ese voto, a pesar de tener enfrente a alguien como Donald Trump, no se canalizó hacia Hillary Clinton. Es decir, es vista, yo decía CNN, una encuesta que hizo sobre los que efectivamente votaron. Solo 4 de cada 10 de los que votaron, porque casi la mitad de los registrados no fueron a votar, de los que votaron, solo 4 de cada 10 confían en alguno de los dos candidatos. Es decir, que hay un descrédito con todo el sistema político muy fuerte. Aldo, escúchame, vamos a hablar pragmáticamente. Si ganara Trump, ¿qué pasa con la guita? ¿El mundo va a tener más guita? ¿Este tipo qué hace con qué haría la Reserva Federal? ¿Qué haría con la tasa de interés? ¿Vos crees que la plancha la sube? No, la tasa de interés... Jueguen entre los dos. A mí me interesa entre los dos. La tasa de interés ya había en algún momento, después de las elecciones, iba a haber algún ajuste hacia el alza, ganara quien ganara. Esto también comprueba una vez más que en Estados Unidos también la Reserva Federal, cuando hay elecciones, no toca la tasa, para que no lo critiquen. ¿Te acordás del antecedente que hubo, no? Sí, que aumentó ¿Quién perdió la elección? Porque había aumentado la tasa y... Claro, tal cual. Yo primero creo que si pierde Hillary cayó en la Trump, ¿no? Pero por otro lado, no, yo no creo, la verdad no quiero exagerar con el tema económico, insisto, el tema económico lo manejan los grandes jugadores financieros, los grandes grupos. ¿El peso argentino se podría depreciar mañana, por ejemplo? No. Pero no afecta nada al plan del gobierno, Eduardo, corregime. Es, todo lo han hablado ustedes tantas veces, es pedir préstamo internacional y que vengan inversiones extranjeras. ¿Esto puede cambiar esos planes? No, lo que te puede cambiar es el costo de esa operatoria y que haya un poquito más de restricciones. Cuando yo hablo de proteccionismo también hablo sobre el tema financiero.
en la medida en que Estados Unidos sube la tasa, hay menos posibilidades que vengan créditos a los países emergentes. No te lo cobran más Si caro. vos tuvieras que hacer algo urgente mañana, en el plano financiero de repente está complicado, porque eso que llaman los mercados, los primeros días ajustan solo los rápidos, que son financieros, monetarios, cosas. Entonces, ¿vos qué le decías a la provincia X? Cálmate un poquito. Una cosa, yo voy a hacer una pregunta brutal, pero brutal, cuando se producen los atentados con los aviones a las Torres Gemelas, me tocó entrevistar en Radio Mitre a un pintor español, un tipo de brocha que estaba pintando en una de las torres, en la segunda impactada, y cuando el tipo vio que el primer avión había impactado contra la torre. Ahí se rajó. Se rajó, ¿sabes por qué? Los 3 compañeros se quedaron viendo desde la baranda, porque nunca pensaron que podía venir un segundo avión. Claro. El tipo se escapó, le hizo la entrevista a nadie en Radio Mitre. Se escapó porque pensó que la torre podía caerse sobre la segunda torre y lo iba a matar a él. Entonces se salvó. Llegó a atravesar con un ascensor, después vino el segundo avión, el tipo salvó su vida. Entonces, su pensamiento elemental lo terminó salvando. Yo voy a aplicar pensamiento elemental en economía. Si este muchacho Trump gana y se cierra un poco económicamente y se protege, los chinos van a tener que ir a algún lado a inundar. Sí. No me terminan llevando puesto a mí, a América, a Brasil, a México. No, digo, ¿qué van a hacer? Aprendamos chino. La economía de Estados Unidos. Mirá que lo dice Amadeo. A ver, aprendamos chino, dice Eduardo. Chino. La economía de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra. Escuchá lo que dice Eduardo, Después de la Segunda Guerra, la economía de Estados Unidos era la mitad de la economía mundial. Hoy es la cuarta parte. De cualquier manera, es la cuarta parte. Moraleja. Si primero que gane, perdonen que primero que gane, mañana hacemos. Pero sigamos la conjetura tuya. Si este señor llega a ser un desastre, no hay tutía, no hay cómo. ¿Qué hacemos? ¿Compramos bonos de Marte? No, se cierra y ¿qué hacen los chinos? ¿Alguien tiene que venderle a los chinos? No. Lo que pasó en la década del 30 es que empezás a tener un tirabuzón para abajo, porque empiezan las devaluaciones competitivas, vos me haces esto, yo te hago lo otro, etc. Eso lo escuché reiterado en Radio Mitre de ayer, con el gallego Fernández Díaz, diciendo que podía haber una cadena de devaluaciones de países emergentes y que podía contagiarnos. Pero claro, pero eso es un tema. A ver, también tenemos que contemplar lo siguiente, muchachos. En los últimos 12 meses, no estoy hablando ni siquiera de años, hubo un cambio sustancial en el comercio internacional. Explico rápidamente. El comercio internacional cayó un 17% en volumen en los últimos 12 meses, por consecuencia más que nada de los proteccionismos y la caída de China. Pero hubo otro cambio más sustancial que nadie lo había tomado en cuenta, que acaba de salir la información. Hace un año, el comercio internacional, 65% eran bienes y 35% servicios. Este año, 65 son servicios y 35 bienes. ¿Saben por qué? Porque hicieron turismo 150 millones de chinos, que gastaron 400.000 millones de dólares en el mundo, más el boom de los servicios de software y tecnología. O sea, ojo que también el mundo, ya antes de Trump, venía cambiando. Y China es justamente lo que tenemos que estar atentos, que China va a tratar de inundar con sus productos otras zonas mundiales, en el caso de América Latina. Y termino. Año 2003, yo terminaba de ser funcionario del gobierno del Banco Central de Dualde, Amadeo estaba en Washington, y tuve una reunión con un secretario de Estado americano, y estábamos con Labaña en esa reunión. No, estaba todavía Diego, vos todavía no habías asumido después. Diego Guelar. Entonces, yo iba un poco, queríamos refinanciar una deuda con el fondo, crisis del 2002, no olvídense de la situación de hoy. Pero yo le canté el Quiero vale 4 al americano con un 4 de copa. Dije, cuando hablemos con los chinos, todavía los chinos ni existían. El tipo me dice, los chinos, me dice el yanqui. Y si usted dice que nosotros somos imperialistas, sí, eso digo yo, le decía. Dice, van a ver cuando arreglen con los chinos, ustedes van a volver con nosotros. Muchachos, quedan 5 minutos, lo tengo de Alessandro Washington. Tengo una pregunta para Alessandro. Sí, claro. Mauricio, querido, se acaban de actualizar los números. En cualquier momento, la barra de Gilari puede treparse al alambrado para suspender el partido. Si esto sigue así, quemamos las urnas. ¿Cómo andás, Mauro, querido? Mirá qué numerito con el que te recibo. 167 a 109, pero todo puede pasar aún, ¿eh? Buenas noches, Sale, buenas noches a toda la mesa que la escucho ahí. Vos sabés que desde la tarde yo estuve muy cerca del Comité de Mujeres Demócratas enfrente de la Embajada Argentina en Washington y como dije
hace un ratito había olor a cala, hace un par de horas, y lo que era en un principio un gran festejo, y todo el mundo entraba muy bien vestido a esa casa que es señera, es una de las mejores casas de aquí de Washington y un lugar donde todas las mujeres demócratas se reúnen, decidieron esperar un poquito. De hecho, apagaron algunas luces. La verdad es que es sorpresivo, pese a que todo el mundo hablaba de lo pareja de la elección. Los últimos números ya en New York Times está dándole una ventaja en la sensación de presidencia, como ellos llaman, la idea de quién va a ser presidente, a Donald Trump, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. No, quiero decirte, felicitarte públicamente. Estamos con la página, estamos abiertos, el índice Nikkei está cayendo estrepitosamente. Acaba de perforar la mesa, nos perforó, se bajó y perforó la mesa. Dale vos, dale. No, pregunta. Me lo traslada un amigo. Sí, Sergio. Es una Feynman, Eduardo. Hola, Eduardo. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Trump? Todo muy bien, todo muy bien. No, la pregunta es la siguiente. Me la traslada un amigo y no sé qué responderle. Si algún o algunos de los electores republicanos podrían darse vuelta con su voto en el colegio electoral. ¿Puede pasar eso, sí o no? Eso en la práctica, Eduardo, es imposible. Lo preguntamos 2 veces ayer en una de las múltiples reuniones que hubo. Incluso estuvimos en la OEA, que por primera vez es observador en estas elecciones, y nadie atribuye ninguna posibilidad. No hay valija que arregle ese problema, a diferencia de lo que uno supone que podría pasar en otros países más permeables a estas cuestiones, ¿no? Ni siquiera grandes líderes republicanos que no apoyaban a Trump, ni siquiera en la votación, podrían convencer a esos electores. No ocurre. Esa vieja historia en algún momento se dijo y se comentó hace ya un par de meses, pero cada uno de los que tenían, Rubio, por ejemplo, terminaron admitiendo que no iban a modificar su voto, pese a que Trump estuviera. Por supuesto que la posibilidad existe, pero es muy leve, muy chica, y ya se planteó hace 2 o 3 meses. Rubio, concretamente, como te decía recién, fue apestillado por los periodistas y terminó reconociendo de que no se iba a mover del voto republicano. Está Amadeo, Eduardo, ¿qué me decías? Escuchá la noticia que tiene Eduardo. El New York Times da que la posibilidad de que Trump ya sea presidente es el 87% y que Hillary sea presidenta es el 13%. Y 95% de posibilidad de que controlen además la Cámara de Senadores, con lo cual quedaría Trump con todo el Congreso, mayoría republicana. ¿Cómo es el clima en la embajada? ¿Cómo es el clima en la embajada argentina? Que acá estamos preocupados con Lustó. La embajada, Lustó hizo un pequeño discurso agradeciéndole. Tenía miedo que se le hundiera el piso. Había más de 500 personas en la embajada. Yo no había visto, yo vengo 3 veces por año a Washington desde hace ya muchos años. Nunca había visto tanta gente. Mirá que el año pasado estuve cuando la embajada era acá y muy bien cuidada, por supuesto, por Nahón, que la embelleció, cuando vino el Papa y había mucha gente, pero nunca la cantidad de gente que había ahora. Había como un clima de fiesta. Sí, todo el mundo pensaba para esa hora que se hizo la recepción, que era 6:30 de la tarde, que Hillary iba a ganar fácilmente. Pero bueno, una todo pregunta empezó, para despedirte, Maurito, escúchame. Si Hillary pierde definitivamente, ¿cuál es la matanza demócrata, la Magario de allá, no? Digo, porque viste, para hacer el aguante a un montón de... ¿Cuál sería? Y no les queda más que California, ¿no? Sería el lugar donde los demócratas podrían refugiarse, pero lamentablemente Hillary obviamente vive en Nueva York. Nueva York sigue siendo un reducto donde Clinton tiene muchísima ascendencia. Es común y habitual verlo pasear por Nueva York y tiene varios de los aportantes son de ese lugar, y de Manhattan concretamente además, pero yo creo que es el exilio, ¿no? Se ha hablado mucho de problemas de salud, de Hillary, y además Trump teóricamente va a ser implacable. Mauro, te tengo que dejar porque no llego noticias, te están llamando ahí, te estamos tapando, gracias a Dios que te está llamando. Abrazo grande, Mauro. Adiós, gracias a ustedes. Chao, querido, chao, hermano. Está Bernstein, ponémelo para cerrar. Ahora cerramos con Sergio. Qué lindo programa, muchachos. ¿Sabés qué estaba pensando? Nos privamos de tener, si esto se concreta, una primera presidenta mujer en Estados Unidos. Un dato importante. Tengo la pantalla de NBC, en el estado de la Florida, 99% escrutado.
49 Trump, 48 Hillary. Un punto de diferencia. ¿Qué hacemos? ¿Vos decís que ya está terminado? Y si querés escrutar un punto, ya Brillante observación, Esteban Talpone. Dice, si Macri es un buen técnico que pone al mejor jugador en el mejor momento en el puesto que va, y mañana tiene que mandar a Pichetto como embajador de Estados Unidos. ¿Sabes lo que sería? Se llevan bien contra. Va con los ladrillos y le hace el mono. Felicitarlo a Pichetto que opinó como el que gana. Opinó como el que gana. Gracias a mi amigo Hernán Poliano de Catering, de GL Catering, mire lo que es Hernán, el espartano de la pizza, un fenómeno. Si no tenés tu fiesta armada, tu fiesta de fin de año, les cuento esto. Él se va mañana porque mañana va a la casa de Trump. Lleva unas buenas cantidades de pizzas. Claro. Pequeño corte y nos vamos a despedir con Sergio Berestein desde Estados Unidos. Ya casi ahí sí vamos a tener datos frescos. No se vayan porque en 15, 10 minutos pueden actualizarse un montón de resultados. Ya venimos. Señores, quiero contarles estos dos libros rápidamente. Nos trajo nuestro invitado, Leandro Morgenfeld, estos dos libros. Este salió esta semana, perdón. El no al ALCA 10 años después. ¿De qué trata este libro? Bueno, somos distintos análisis sobre aquella victoria popular de los pueblos de nuestra América que fue derrotar ese proyecto que quiso traer Bush. ALCA al carajo. Sí, ¿Y este otro libro? Y este libro es del grupo de trabajo Claxo Estudios sobre Estados Unidos, que co-coordino con otros colegas. Es un libro donde 20, digamos, analistas de América Latina pensamos distintos aspectos de Estados Unidos y cómo se va de un mundo más unipolar a un mundo más multipolar. ¿Cuál es tu Twitter? ¿Tenés Twitter? Tengo Twitter, Leandro Morgen. Sos muy bueno, Rocco, te felicito, en serio, Leandro. Muy bueno, muy interesante. Gracias, Eduardo. Los saludamos a Sergio. Sergio, querido, nada, va a ser una noche larga y aún no está todo definido, porque por ahí mañana termina siendo Hillary. No demos por ganador a ninguno. Por las dudas, que vuelva con plata que tiene que pagar la apuesta. Pero no se sabe todavía. Por las dudas, digo. Tengo que ir una vaquita ya armada para...